Buenos días a todos, todas, todos. Hoy día, como les avisé a los otros previamente, vamos a tener una clase que no es exactamente de geometría, sino que es de números o en funciones, pero que este es básicamente para que como números pueda llegar a tener más contenido, para que no se atrasen por ese lado y geometría estamos y probabilidad estamos bastante bien. Así que eso va a tocar hoy día. Así que hoy día vamos a ver el concepto de logaritmos. ¿Qué es un logaritmo? A mí me gusta imaginarme el logaritmo como una pregunta. Y la pregunta es ahí es, digamos que el logaritmo es lo que responde esta pregunta. Es, si yo estoy preguntándome, logaritmo base b de a. Esta expresión así, lo que me está diciendo es que, o lo que me está respondiendo en verdad, es que b, a ver, así, b elevado a qué potencia, es decir, este x, me da a. Esa es la pregunta que responde el logaritmo. Es b elevado a qué potencia, es decir, este x, me da a. Por lo cual, es como bien, digamos, fácil de ver que si yo tengo b potencia logaritmo base b de a, este va a ser igual a. Es decir, te digo y ahora la presento el tiro. Este es lo que está. Así que si tengo b y lo elevo a la potencia logaritmo base b de a, como logaritmo base b de a es la pregunta, o sea, es la respuesta a b a qué potencia me da a, si lo pongo como potencia, lógicamente me daría a. Y esto digamos que se mantiene para cualquier número, cualquier potencia, cualquier cosa. Entonces, vamos a un caso sencillo de logaritmo. El caso de 100, por ejemplo. Nosotros sabemos que 100 es 10 a la potencia 2. Si yo me pregunto, logaritmo base 10, que muchas veces se escribe sin nada abajo, porque se asume que si uno pone log sin nada, log base 10, de 100, ¿a qué es igual? Y viendo acá, podemos ver que 10 a la 2 es 100. Y como el logaritmo es 10 a la cuánto me da 100, la respuesta a esto va a ser 2. Por lo tanto, el logaritmo de 100 base 10 es 2. Es como la base del logaritmo y lo que vamos a ver después es como propiedades de este y cómo podemos jugar con él para obtener otros resultados. Entonces veamos un ejemplo básico, un poco dentro de la misma tónica que el de 100. Tenemos 27. ¿27 qué es? Sabemos que 27 es este, 9 por 3. ¿Y qué es 9? 9 es 3 al cuadrado. O sea, 9 es 3 al cuadrado por 3, lo cual me da 3 al cubo. O sea, agarramos log base 3 de 3 al cubo, aquí es igual. Y no, nos recordamos que logaritmo es la respuesta a la pregunta. 3 a la potencia ¿cuánto? Me da 3 a la 3. Y acá es como un poco, no obvio, pero como que es fácil de ver que es simplemente este 3 de acá arriba, porque están en la misma base, o sea, el 3 acá y el 3 acá. Y acá está la potencia, que es la respuesta a mi pregunta. 3 a la ¿cuánto? Me da 3 a la 3. Lógicamente, potencia 3. Ya, incluso en la guía está escrito así. Lo mismo veamos con base 16. Tenemos logaritmo base 16, 4. Yo sé que 4 al cuadrado es 16. Entonces, yo puedo decir que 4 es en verdad 16, o la raíz cuadrada de 16, ¿no? Es la raíz cuadrada de 16. Pero eso, para escribirlo un poco en forma más de potencia, para que se vea más bien hacia dónde voy, lo podemos escribir como 16 a la potencia un medio. Igual. Disculpen que vaya a poner presente al tiro de su compañero, para que no se me olvide después. Ahí está. Entonces tenemos 16 a la potencia un medio.
Entonces yo puedo reescribir este logaritmo que tenía acá, lo puedo reescribir como logaritmo base 16 de 16 a la potencia 1/2. Y como nuevo, el logaritmo es la respuesta a la pregunta, 16 a la potencia, ¿cuánto me da 16 a la potencia 1/2? Por cómo está escrito acá, es bastante fácil de ver que es igual a 1/2. Listo. Ahora vemos las propiedades de los logaritmos. La suma de dos logaritmos de misma base, log A de B más log A de C, es igual a el logaritmo base A de la multiplicación de ambos. Perdón, B, no, B por C. Como que de alguna manera estas propiedades son parecidas a lo que pasa con las potencias. No sé si se acuerdan que, no sé, pues si yo tengo 10 a la potencia A, por 10 a la potencia B, las potencias se suman, ¿no? Me queda 10 a la potencia A más B. Como finalmente el logaritmo finalmente el resultado de esto es una potencia, me responde qué potencia es la que está ahí arriba. Tiene sentido que cuando yo la sumo, finalmente lo que está dentro se debería multiplicar. Finalmente como que se ve análogamente a esto. No sé si les sirva, pero yo así a veces me lo imaginaba. Finalmente lo más importante es recordarse que si yo tengo una suma de potencias, pero una suma de logaritmos es una multiplicación. Luego, análogamente, tengo la resta de logaritmos. No de potencias, quería decir logaritmo. Tengo log base A de B menos log base A de C. Y esto va a ser igual a, similarmente al anterior, pero ahora es al revés. El log base A de B dividido en C. Eso vendría a ser. Y esto, tengo otra forma de acordarme, digamos. Pero para ello necesito la siguiente regla para que vean de dónde lo saco. Pero voy a hacer una pequeña pausa acá y voy a preguntar si hasta ahora está todo claro con lo que son los logaritmos y las primeras dos propiedades que hemos visto y los cálculos que hemos hecho hasta ahora. ¿Todo claro? Excelente. Entonces, podemos seguir. Muy, muy, muy. Esta propiedad es la que voy a necesitar para explicar lo que les quería explicar. Entonces, si tenemos logaritmo base A de un número B a la potencia n, este número de acá va a salir del logaritmo. Como eso, me va a quedar que es chuta, n por logaritmo de A de B. ¿Y esto por qué? Esto si lo quieren ver como un punto de vista más lógico, de dónde sale que esto se puede hacer. ¿Y esto por qué es? Es porque finalmente finalmente yo podría como que reescribir B como A a la potencia, bueno, si quiero ser exacto, es a esta potencia, es a la potencia logaritmo A de B. Pero por ahora llamemos esto, esa potencia Y, ¿ya? Digamos que B es igual a la potencia Y. Si es que yo tengo B a la potencia N, es lo mismo que a la potencia Y por N. Y como nosotros dijimos que este Y era exactamente esto, es la potencia a la cual tengo que elevar A para que sea igual a B. Entonces de ahí podemos ver que finalmente es lo mismo que lo puedo sacar, digamos, y va a quedar multiplicando al igual que acá. Queda multiplicando este número. Esto por si a alguno le sirve para verlo de manera más intuitiva y no necesariamente aprendérselo de memoria. Pero si no, siempre se puede aplicar un poco de fuerza bruta y está la fórmula y pueden aprendérsela como es. Que es si yo tengo logaritmo base A de un número a una potencia, si está elevado a una potencia, yo puedo sacar la potencia. Y listo. Voy a borrar esto de acá para pasar a la siguiente. ¿Alguna duda con esta propiedad? Porque ahora voy a ocuparla para explicarles de dónde sale esta propiedad. Para que eso les sirve para tenerlo también más intuitivamente.
¿Está bien? Sí. Excelente. En verdad no teman en preguntarme, no tengo ningún problema en volver a explicar. Ya, entonces, solo para que quizás a alguno que le sirven estas como encontrar como la razón del porqué de las fórmulas para aprendérselas, si uno junta esto, chuta, si uno junta esto con esto, realmente es lo mismo que logaritmo A, o sea, logaritmo de B base A, más logaritmo de A de 1 partido en C. O en verdad, ya, vamos a saltar un paso de C a la potencia menos 1. Porque esto de acá es como un menos 1, es como que esto fuese un menos 1 por esto. Y aplicando esta propiedad de que si yo tengo una potencia, la puedo sacar para afuera. Igualmente, si tengo una multiplicación afuera de un logaritmo, yo la puedo tirar para adentro y que me quede como a la potencia. Y bueno, C a la potencia menos 1 es lo mismo que 1 dividido en C. Y agarrando la primera fórmula que vimos, o sea, la primera propiedad, que es esta de acá, si yo tengo la suma de dos logaritmos, lo mismo que la multiplicación, y b por 1 partido en c es lo mismo que b partido en c. Y de ahí aparece de nuevo el mismo resultado. Por si es que a alguno le sirve verlo así también. Uno nunca sabe. Listo. Bueno, similarmente, el logaritmo de una raíz es un poco una consecuencia de esta primera regla, solo teniendo en cuenta que qué potencia representa una raíz. Yo sé que la raíz enésima de b es lo mismo que b a la potencia 1 partido en n. Por lo tanto, si yo saco el logaritmo de esto en base a, de b a la potencia 1 partido en n, como acá tengo una potencia, esta potencia yo la puedo tirar para afuera. Me va a quedar como 1 dividido en n por log base a de b. Voy a correrlo un poco para que no se me mezclen las fórmulas. Finalmente de ahí viene. O sea, esta propiedad de acá, esta propiedad de acá finalmente es una consecuencia de la de acá arriba, solo que como las raíces las puedo escribir como potencia, aparece esto. Luego, esto también es una consecuencia de potencias, pero yo sé que a la potencia 0 es igual a 1. O sea, sin importar cuál sea a, un número a la potencia 0, bueno, a excepción de 0, me va a dar 1. Entonces yo puedo decir que el logaritmo base a de 1 siempre va a ser igual a 0. O sea, sin importar cuál sea a, para que este sea igual a 1, la potencia tiene que ser 0. Bueno, a excepción de que sea base 1, ahí podría ser cualquier cosa, pero a estricto rigor, si es que A es cualquier cosa excepto 1, para que este sea 1, la potencia tiene que ser 0 sí o sí. Eh, mm, ya, sigamos con las dos últimas propiedades. Si tienen dudas, escríbanlas en el chat. Igual les voy a preguntar cuando termine de explicar. Entonces voy a escribir acá, log base A de 1 igual 0, siempre. Luego, log de A base A siempre va a ser igual a 1, porque finalmente este, a la potencia cuánto tengo que elevarlo para que me dé A, 1, o sea, básicamente es lo mismo. A la potencia 1 me va a dar A. Así que la potencia que necesito es el 1. Y cambio de base. Y finalmente la última propiedad, que yo creo que es una de las más difíciles entre comillas, pero también importantes, es el cambio de base. Si yo tengo un logaritmo en, tengo un logaritmo en base A y lo quiero pasar a una base C, lo que yo tengo que hacer es hacer logaritmo de C del número anterior, es decir, de este B, y dividirlo en log C de A. Ahora, esta fórmula puede no ser tan intuitiva, así que quizás lo más fácil sea aprendérsela de memoria, pero quizás como yo lograba quizás de repente aprendérmela, es que yo sé que ya A a la potencia
logaritmo A de B es igual a B, ¿no es cierto? Y yo sé, bueno, esto puede que se vea más complicado así, pero espero no confundir a nadie. Yo sé que A, si yo creo que sea igual a C, tengo que multiplicarlo por, perdón, si yo creo que C, perdón, me equivoqué. Si yo creo que C sea igual a A, y que necesito que esté elevado a alguna potencia, realmente este X lo que responde a esta pregunta es logaritmo de C, en base C, de A. Y entonces, una vez que tengo todo esto, si yo quiero saber cuál es el logaritmo log de C, o sea, el de B en C, yo puedo ver que A es lo mismo que C log C de A, y que como ya tenía esto acá arriba, así que lo voy a escribir encima, tengo log A de B, todo esto en paréntesis, log A de B. Por propiedades de potencia, estas dos potencias finalmente se multiplican, y me va a quedar que, y también sabíamos que todo esto era igual a B, entonces podemos decir que B es igual a C potencia log, no, mentira, no, ¿para qué vamos a escribir B? Quedémonos con el A log A de B. Vamos a quedar con que este C log C de A por log A de B. Todo esto tiene que ser igual a B. Y finalmente, puedo decir también que B es C en log C de B. Y ahí puedo sacar que finalmente puedo igual, como tengo C y C, tengo C log C de A por log A de B. Voy a correr todo esto. Me falta espacio. Tengo C igual a log C de A por log A de B y C por log C de B. Y después puedo simplemente como olvidarme que estoy con esto y ver simplemente las potencias. Y de ahí aparece la fórmula que va a ser chuta, log C de A por log A de B es igual a log C de B. De ahí sale la fórmula según yo. Ahora, es bien complicada quizás la demostración. No sé si a alguno le ha servido. No creo que sea tan importante que, no, en verdad diría que sea lo importante que se lo sepan, pero si a alguna vez le sirve verlo con este razonamiento, ahí está por si acaso. Si no, no se compliquen si es que no entendieron esto. Lo más importante de todo lo que dije es que se sepan la fórmula. Así funciona la PSU. Pero si es que a alguno le sirvió, qué bueno. Entonces, ahora habiendo visto todas las propiedades, ¿queda alguna duda? Lo más importante es que no queden dudas de estas, son 7 propiedades. Luego las demostraciones no son tan Profe, importantes, ¿sí? ¿podría explicar la uno y la 2, porfa? Las dos primeras propiedades, Sí, por favor. no hay problema. Este, bueno, en verdad son, bueno, como lo diría así, como que si yo tengo una multiplicación dentro de un logaritmo, o sea, como por eso está la paréntesis, yo puedo descomponerla y me va a quedar como la suma de estos dos logaritmos. Y el de dónde viene es porque finalmente los logaritmos son potencias. O sea, como que los logaritmos por fuera son potencias y lo que es por dentro son como las bases de las potencias. Entonces, no sé si te acuerdas que cuando tú tenías, perdón, a la potencia, digamos, cualquier cosa, pero digamos que ahora que tenías a la potencia b por a la potencia c, al final te daba a por b más c. Bueno, acá es como un poco al revés. Si yo tengo como adentro el logaritmo la multiplicación, afuera se da la suma, y es porque
como que esto de acá es análogo a estos números de acá, y los logaritmos son las potencias que deberían ir encima de los números, entonces son como los de acá arriba. Y un poco de ahí viene, pero lo más importante de todo esto es que si yo tengo un logaritmo y multiplico los números, y voy a dar un ejemplo bien concreto, por ejemplo, no sé, por logaritmo base 10 de, de 100 por, por, por 1000, ¿ya? Porque yo podría multiplicarlo al tiro y sacar el logaritmo, pero digamos que no quiero. Va a ser lo mismo que logaritmo base 10 de 100 más logaritmo base 10 de 1000. Y si es que, y como ya habíamos visto antes, 100 es 10 a la 2, entonces esto es igual a 2. Voy a escribir después, ¿verdad? Igual a 2 más, y 1000 es 10 a la 3. Esto es lo mismo que 10 a la potencia 3. Entonces esto me va a dar 3. Esto finalmente va a ser igual a 5. Es como la utilidad de la propiedad. En este caso era relativamente sencillo, ¿no? Nunca van a tener como un ejemplo en que ambos son parte de la base. Pero para que vean que es correcta esta fórmula, digamos, si yo multiplico 100 por 1000, me va a dar 100.000. 2, 3, 4, 5. Y 100.000 es 10 a la potencia 5, por lo cual efectivamente la respuesta debería ser 5. O sea, si yo me pregunto 100.000, o sea, 10 a la potencia, ¿cuánto me da 100.000? Acá yo voy a ver que es un 5, y efectivamente al ocupar la propiedad esta nos dio que también era 5. ¿Se entiende la primera? O sea, no vi que me preguntó, pero ¿se entendió la primera por lo menos? Sí, sí, Sí. gracias. Y bueno, como que análogamente, la 2 es lo mismo, solo que con división. Si es que yo tengo una resta, en vez de multiplicarse entre ellos, se dividen. Y es como un poco parecido también a potencias, que cuando uno tenía una potencia negativa, esta era como una o sea, sí, finalmente era una división y no una multiplicación de estas cosas. Sí, eso sería en verdad. Y como para dar un ejemplo concreto, no sé, pero si yo tengo logaritmo de 4 menos logaritmo de 2, va a ser lo mismo que logaritmo, todo esto base 2, dale, perdón, esto con la base 2, es lo mismo que logaritmo base 2 de 4 dividido en 2, que también en verdad es logaritmo de 2. Log 2, 2. Y por esta propiedad que vimos acá, aunque en verdad lo podíamos imaginar por lo de que es a la 1, pero finalmente sabemos que esto es igual a 1. Y si lo calculamos directamente acá, sabemos que 4 es 2 a la 2, entonces todo este logaritmo de acá va a ser igual a 2, menos, y ya vimos que el logaritmo de 2 era 1, así que es 2 menos 1, 1, y también digamos que vemos que son equivalentes los resultados. Eso es, ¿no? Yo creo ahora la segunda propiedad. Sí, profe, gracias. Excelente. Y bueno, ya hice harto ejemplo, en verdad, pero después acá hay harto ejemplo para que vean que efectivamente se cumplen. Por ejemplo, si yo estoy en log sin nada abajo, que les recuerdo que en teoría si no hay nada abajo es porque hay un 10, es como el 10 invisible. Este, solamente se aplica la fórmula nada más, como que yo sé que si tengo una suma de logaritmos, es lo mismo que el logaritmo de la multiplicación. Si obviamente me da log 15, si yo tengo log de 3 más log de 5, me da log 15, porque es 3 por 5. Luego lo mismo, si hago una resta, bueno, acá esta es una ecuación, está interesante. Aquí ven que también sirve para resolver ecuaciones. Me dicen log base 3 de A menos log base 3 de B. O sea, ya me voy a saltar un pasito ya, pero finalmente si yo escribiera esto, me doy cuenta que tengo la misma base, es importante para aplicar la fórmula, tengo que tener la misma base, y como es una resta, encuentro que es perdón, es la razón de A y B. O sea, es A dividido en B. Y todo eso tiene que ser igual a 2. Luego, yo sé que esto es la respuesta de 3 a la potencia cuánto me da AB. Entonces yo sé que
3 a la potencia 2, porque esta es la respuesta, es igual a AB. Entonces 3 a la potencia 2 es igual a AB. Y esto finalmente es lo mismo que 9. 3 a la potencia 2 es 9. Entonces si me piden hallar AB, ya lo encontré, es 9. ¿Se entendió la lógica? ¿O los perdí? Así que los perdí. ¿Sí se entiende? Seguro, es todo. No tengo... de verdad que no tengo ningún problema en volver a explicarlo. Si quieren que lo explique de otra manera, no sé. Cualquier cosa. Todo para que ustedes aprendan. A ver. Solo para, para ver si funciona esto, porque me dijeron que en algunos cursos lo habían probado y que los alumnos habían quedado felices porque habían aprendido mucho haciendo esto. Por ejemplo, Renato, ¿estás acá? Sí. ¿Sí? ¿Te molestaría intentar? No, no me importa que lo tengas bueno o malo, pero intentar hacer el ejemplo 2.3. Uy, es que no entendí muy bien cómo hacerlo. ¿Está bien? No, no hay problema. Pero tratemos de hacerlo juntos, ¿te parece? Mm, y a ver. Ya. Ya. ¿Te acuerdas de las propiedades que vimos hace un ratito, no? Que si yo tengo log de A por B era igual a log de A más log de B, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? Entonces, mira, acá tenemos una multiplicación, ¿no es cierto? sí. Entonces, lo que podemos hacer es que sabemos que podemos, podemos separarla. Y quizás para que sea más fácil para ti verlo, voy a reescribir esto de otra manera. Voy a escribirlo para que como que queden bien separados. Va a ser A por B dividido en C al cuadrado. Entonces te pregunto, ¿cómo debería quedar esto descompuesto si es que ocupo la fórmula de acá arriba? Mm, no sé. ¿Sabes? Mira, te voy a decir una pista. O quizás algo que te pueda servir en general. Si es que yo tengo, si es que yo sé que hay una multiplicación que me sirve para una fórmula, pero veo que hay muchas cosas. Igual de repente esto me puede marear. Lo que yo muchas veces hago en mi cabeza, en verdad, es tratar de ver que si ya tengo acá una multiplicación, y me vaya perfecto. En mi fórmula tengo el primer objeto, el primer número, letra, lo que sea, y en mi mente voy a olvidarme que tengo, bueno, en este caso solo hay un símbolo, pero voy a olvidarme que tengo esto y voy a llamarlo A en mi cabeza, ¿no? Y acá lo mismo. Tengo todo este, todo este chanchullo, pero él es como el segundo objeto de mi multiplicación, es como lo que multiplica, entonces en mi mente lo voy a llamar B. Es no sé si con esto te ayudo y se te ocurre cómo se podría descomponer, o todavía estás complicado. Todavía estoy complicado. No, no llego a entenderlo. Ah, no hay problema, no hay problema. Em, Veamos cómo te puedo ayudar. Este, mm, ya, a ver, te voy a hacer una pregunta entonces. ¿Estás de acuerdo conmigo de que en este logaritmo, adentro de esto, estoy multiplicando dos cosas, ¿no es cierto? Sí, Sí. Entonces, yo al multiplicar este A con este B, o sea, con este chanchullo que dije que en mi cabeza lo puedo imaginar como un B, es lo mismo que yo tuviese este A acá y este B, ¿no es cierto? sí, Eso debería ser más o menos equivalente. Entonces, si este A es como equivalente a este A, y este B dije que en mi cabeza voy a imaginarlo equivalente a esto. ¿Cómo podría reescribir esto si que quiero hacer algo muy parecido a esto? oh, No, todavía no, bueno, no importa, no importa. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Mira, voy a hacerlo yo y después vemos si podemos hacer el siguiente. Te voy a hacer una versión un poco más sencilla, ¿vale? Pero finalmente, como yo sé que
este A era análogo a este A, puedo simplemente escribirlo así. Esto va a ser log de A. Igualito que en la fórmula. O sea, si esto, imagínate esto hubiese sido no un A, pero un, no sé, un Z, por decir algo. Yo en mi cabeza, como me sé la fórmula así, me puedo decir, ah, ya, yo me imagino que este Z es mi A y que esta cuestión de acá es mi B. Entonces ya voy a escribir log de A, pero en verdad voy a escribirlo primero como ya, log de A más log de B. Entiendo como si fuera la fórmula tal cual. Y después de eso yo reemplazo por lo que yo llamé A, que en este caso es Z, y por lo que yo llamé B, que era B partido en C cuadrado. Se me va a quedar log de Z más log de B partido C cuadrado. Y ahí queda. Eh, eh, eso. Y luego yo me sé otra fórmula, que es logaritmo de A dividido B, y es igual a log de A menos log de B. Si yo tengo algo que sea parecido a esto, me puedo hacer de nuevo lo mismo. Me puedo imaginar que algo es A y que algo es B. Entonces, voy a hacerlo con cajita roja. Puedo decir que el número de arriba tiene que ser equivalente a A y el número de abajo puede ser equivalente a B. Si yo puedo reescribir, por ahora me voy a enfocar solo en esta parte y después escribo de nuevo esto. Ahora voy a escribir primero, ya, log de 2. Más, y voy a hacer que es log de, esto es un Z, en verdad, los mundos. Log de A menos log de B. Pero yo sé que en verdad mi A era, voy a borrarlo, mi A era un B. Y este B de acá era un C cuadrado. Y lo último que tenía que hacer en este, que era en verdad un ejercicio relativamente difícil, es que yo sé que si yo tengo logaritmo de A a la potencia n, es lo mismo que, chuta, es lo mismo que n por, me quedé sin espacio, n por log de A. Y acá, de nuevo, me puedo decir ya, ¿qué cosa acá se parece a mi A? Lo que se parece a mi A es el C, entonces este C va a ser mi A. ¿Y qué cosa se parece al N? Es la potencia, que es el 2. Si yo puedo reescribir esto finalmente como log Z más log B menos, dame aquí sin espacio, menos n log de A, pero yo sé que mi n era un 2 en verdad, y que mi A era un C. Eso, sí, así se resolvía este ejercicio. Finalmente era aplicar todas las reglas que me sé, y, y de ahí podía como expandir esto. Y eso se refiere con descomponer, o sea, como que dejarlo todo en función de logaritmos de, bueno, puse Z en verdad, pero originalmente era un A, para que vean como respecto a la respuesta original. Y la idea era como dejarlo todo en función de logaritmos de A, B y C. Ahí queda. ¿Queda alguna duda respecto a cómo lo hice? Excelente. Eh, 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 eh. Ya, este ejercicio, Profe, ¿sí?
una pregunta con el ejercicio que acabamos de hacer. Por supuesto. ¿Hay ejercicios que sean así donde se tenga que ocupar? Esas son tres fórmulas, pues, ¿no? De las que vimos. Sí, acá este ejercicio nos hizo ocupar tres fórmulas de las que vimos, efectivamente. Ya. ¿Hay ejercicios que no hagan ocupar más o menos? Chuta, eso va a depender de la creatividad de los del DEMRE, pero yo creo que es posible. O sea, sé que, no, bueno, es que esto fue cuando la llevo hace 2 años, entonces no sé, pero yo me acuerdo que había un libro que estaba por ahí gratis, se llamaba como el libro negro de como los ejercicios más difíciles que han salido históricamente en la PSU, y sí me acuerdo de algún ejercicio que ocupaba las 5. Ahora, igual, debido a, bueno, a varias cosas, como que igual han bajado digamos que se quitaron ciertos contenidos, entonces yo creo que es poco probable que salgan cosas así. Yo creo que hoy en día están apegando mucho más a cosas que sean más tradicionales, no se están poniendo tan creativos con el ejercicio. Sí, yo te diría que no debería pasar, pero tampoco te lo voy a asegurar. Pero en teoría yo diría que no. Yo creo que esto de 3 debería ser más o menos el máximo. O sea, no creo que te hagan hacer un cambio de base y todas estas cosas. No lo descarto, pero sería como el ejercicio difícil de la prueba. También, si es que está. Ya, gracias, Eso, profe. no hay de qué. Y bueno, justamente este ejercicio nos va a hacer ocupar otra de las fórmulas que vimos hace un rato. Y puede que no sea tan evidente, de hecho, no está tan fácil según yo. Pero acá estamos un poco complicados porque tenemos 3 logaritmos. Y nosotros sabemos que necesitamos tener logaritmos de misma base para poder trabajar con ellos. Y es más, incluso, nosotros en teoría, es que, a ver, voy a ver cómo lo puedo formular de la mejor manera. ¿Cuál es cómo abarcaría yo este ejercicio? Hay que tener creatividad a veces en este ejercicio. Porque yo sé que si es que tengo un número, en verdad esto es un logaritmo ya, pero todos los logaritmos en verdad son números. Entonces, digamos que temporalmente me olvido de que esto es un logaritmo y lo marco como n nomás, como para pensar que es un número. Finalmente, básicamente este número yo lo podría poner acá adentro o acá adentro y puedo elegir en verdad. Yo puedo elegir en cuál de los dos lo meto. Pero en uno de los dos particularmente me conviene porque este es un logaritmo base A. Entonces, si este logaritmo es base A, yo sé que si esto es la potencia de A, es simplemente cosa de agarrar este número de acá y eso es el resultado de esa exponenciación. O sea, el hecho de poner esto a la potencia me da directamente lo que está dentro del logaritmo. Entonces, yo creo que eso va a ser la mejor manera de hacer este ejercicio. Entonces, hagámoslo así. Yo lo puedo decir que esto es equivalente a, finalmente, logaritmo de b de c por logaritmo de c de a la potencia este logaritmo, log de base a de b. Por lo que ya había dicho, pero que como sabemos que el logaritmo es la respuesta a una pregunta, es a qué potencia me da b, y este número finalmente es esa respuesta. Yo sé que si yo a lo hago a esta potencia, me tiene que dar b. Eso es como el objetivo del logaritmo. Entonces, yo puedo reescribir finalmente todo esto como log bc por log cb. Y luego puedo volver a hacer lo mismo. Yo sé que, yo sé que esto es base b y esto es mi b. Y como también puedo hacer eso, puedo decir que ya estoy multiplicando un número, porque esto lo voy a dejar como un número, por un logaritmo, yo puedo meterlo adentro. Y esto me va a dar log de c, o sea, log base c de b, potencia, log base b de c. Y de nuevo, como el logaritmo es una pregunta o sea, es una respuesta, perdón, y la respuesta a la pregunta de b a qué potencia me da c, yo puedo decir al tiro que
esto de acá va a ser igual a C. Entonces yo voy a decir que ya va a ser log de C de C. Y por esta propiedad que vimos acá, que es logaritmo base A de A, o en este caso logaritmo C base C, tiene que ser igual a 1. Puedo decir que esta multiplicación de tres logaritmos era igual a 1. Esto fue gracias a que apliqué dos propiedades. N, o sea, una que ya vimos antes, que era log de A a la N es igual a N por log de A. Esta la apliqué como en el otro sentido, finalmente. Yo sabía que tenía un número que estaba multiplicando mi logaritmo, así que yo lo puedo poner en la potencia. Y la otra que era, si tengo un número y la base que son iguales, sé que van a ser 1. Y Antonia, según yo, también se podía hacer con cambio de base, totalmente. Y de hecho, yo creo que es así como lo hace, de hecho, la corrección. Pero a mí, personalmente, creo que es más fácil hacerlo así. Bueno, no sé. A mí personalmente se me hizo más fácil hacerlo así porque la fórmula de cambio de base nunca me gustó mucho. Entonces, prefería hacer lo que me evitara ocuparla porque de repente me enredaba un poco con la fórmula. Pero sí, efectivamente, si vemos la corrección, ellos lo hacen con cambio de base, así que estás en lo correcto. ¿Alguna duda con este ejercicio? Yo tengo una duda, profe. Pregúntale más. En la primera parte, mm, no sé cómo decirlo, pero donde eleva A al logaritmo de AB, o sea, de B, ¿Sí? ¿por qué se le eleva solo a ese logaritmo y no al que está multiplicando a la izquierda? Porque, ya mira, es porque, como análogamente, si imagínate yo tengo 2 por, déjame pensar en cosas que se pueden multiplicar juntas. Si yo tengo 2 por A y por B, ¿dale? Yo lo puedo ver, o sea, lo puedo reescribir de dos maneras. Lo puedo escribir como 2A por B o, equivalentemente, A por 2B. Pero este 2 no se puede como desdoblar y multiplicar a la vez el A y a la vez el B. Solo puedo multiplicar uno de los dos por 2. Es decir, no sé, pues, si le pongo números, si yo tengo 2 por 4 y 5, yo puedo escribirlo o como 8 por 5 o como 4 por 10. Pero el 2 no me puede servir para ambas como partes de mi producto. Solo para una. Entonces finalmente es como que si yo lo reescribiera, finalmente es como que, bueno, tendría como que agarrar esto y tirarlo para acá y hubiera puesto una paréntesis entre estos dos. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, ahora Sí. sí. Ya. Qué bueno. Y otra duda que tenía Sí. era en el mismo que le dije, pero en el que está abajo, Ujú. donde tiene logaritmo en base C de B, cuando le eleva al otro logaritmo, Sí. eh, no sé cómo, no entiendo cómo llegó al logaritmo de C, o sea, de base C, cómo llegó a CC. ¿Cómo llegué a ese? Ya, mira. Es porque, ya, ¿estás de acuerdo conmigo que esto ya estaba en logaritmo C, ¿no? O sea, yo lo único que hice fue agarrar esto y ponerle la potencia, ¿no es cierto? ¿Hasta Sí. ahí, estamos bien? Sí. Entonces, Ujú. mira, olvidémonos de que estamos dentro de un logaritmo, ¿vale? Y voy a agarrar esto nomás para que veamos qué es. Esto es B a la potencia logaritmo de B de C, ¿vale? Y yo sé que logaritmo base B de C es básicamente es el número, voy a escribirlo como X, ¿vale? X acá va a ser equivalente a mi logaritmo, pero es el número tal que B a esa potencia es igual a C. Entonces, esto de acá es esto. Este X de acá, su respuesta es esto, es el logaritmo. El logaritmo es la respuesta a esta ecuación, a esta pregunta. Entonces, si yo hago B a esta potencia, porque como que por definición me tiene que darse. Realmente lo que hace esto es encontrarme la potencia, que si la elevo, o sea, si B está elevado a ella, me va a dar C.
Es la mejor forma que se me ocurre decirlo, es por definición. Ah, como que el logaritmo, o sea, lo que está elevado, que es el logaritmo, se toma como x, es igual a 6, como que está escrito, Claro, son como la que misma. finalmente este x de acá, o sea, si yo escribo esta ecuación, ¿dale? Yo tengo un Ujú. número b y yo quiero que alguna potencia x me dé c. Esa potencia x, como su respuesta, el valor de esto siempre va a ser logaritmo base b de c. Esto de acá es este x. Eso es lo que está respondiendo mi logaritmo. Ya entendí. Gracias. Excelente, excelente, excelente. Mira, yo alguna vez, voy a dejarlo acá como, así como pequeño inciso, pero alguna vez vi una anotación diferente para el logaritmo que me pareció interesante. Realmente como que se lo imaginaban como un triángulo. Voy a hacer esto como un pequeño así, inciso. Se lo imaginaban como un triángulo y, y finalmente era como que, no sé, el, para que vean un poco, era una triple notación. Era, si es que tengo a la potencia b igual a x, o sea, igual a c, por ejemplo, yo lo puedo escribir así. A, arriba b y abajo c. Finalmente es a la potencia b es igual a c. Entonces, el logaritmo finalmente es, digamos que, es rellenar este triángulo cuando yo solo tengo las dos esquinas de abajo. Yo quiero saber qué potencia me va a dar C. Si yo tengo A, quiero saber qué potencia de acá me va a dar este C de acá abajo. Es nada más que eso. No sé si les sirve esta anotación. Yo alguna vez vi un video y lo encontré como interesante. Y eso. Y bueno, como digamos, equivalentemente, como hacer algo una potencia era escribirlo así. Era, tengo A a la potencia B, lo voy a escribir así. Y este cuadradito acá abajo es como el número que resulta, que sería A a la B. En este caso acá, A a la B. Eso es. Por si a alguno le sirve quizás para mentalizarse qué realmente representa el logaritmo, porque sé que al principio puede ser un poco duro, complicado. Eso. ¿Alguna otra duda quizás conceptual sobre el logaritmo? Porque en verdad puedo entender que sea difícil de como interiorizar lo que es el logaritmo. No, profe, por lo menos yo no tengo ninguna duda. Excelente. Cualquier cosa me pueden igual escribir por WhatsApp, no tengo ningún problema. Y bueno, y también pequeña pausa comercial. Les recuerdo que hay talleres, que parece que desde que empezó el segundo semestre no han tomado tanto, y hay muchos profes que en verdad están muy interesados en poder ayudarlo a ustedes y quizás con sesiones más personalizadas, donde ustedes pueden plantear directamente sus dudas, qué es lo que no entienden, de repente si sienten que tienen lagunas que son muy de base, esto les puede ayudar a reforzar para como empezar a entender mejor las clases directamente. Entonces, no sé, yo les recomiendo mucho, si es que se sienten un poco muy perdidos y tienen tiempo, de preguntar y hacer algún grupo, preguntar si es que pueden tomar taller con alguno de los profes de taller. Eso se lo recomiendo. Todo claro, muy bien. Entonces, vamos al ejercicio y vamos a implementar la metodología siempre, pero igual nos quedan como 10 minutos, así que vamos a tener que ser express. Log 5 de 125 igual a 3 expresado en forma exponencial es. Entonces, esto puede ser al principio un poco confuso, pero ¿qué es la forma exponencial? Voy a agrandar un poco. La forma exponencial es un poco, básicamente eso, como yo tengo un número y lo pongo en una potencia. O sea, la forma exponencial es escribir como el equivalente a esto, pero en forma de potencia. ¿Y qué es el equivalente a esto? Si se acuerdan, yo les dije que el logaritmo respondía a esta pregunta. 5 a la cuánto me da 125. Y por lo que podemos ver, este logaritmo en particular es igual a 3. Entonces yo puedo reemplazar este x por 3. Y esto de acá sería la forma exponencial de este logaritmo. Por lo cual
puedo ver que es la respuesta B. ¿Alguna duda sobre lo que era la forma exponencial? Porque quizás no lo expliqué muy bien. Esto me pasa que asumo vocabulario, me disculpo. ¿No sería la C, profe? Sí, tienes toda la razón, me taldé. Gracias. Toda la razón, toda la razón. Sí, eso. ¿Hay dudas con esta o estamos bien para que ustedes hagan el 2? Está bien. Excelente. Ya. Sí. Les pongo acá el 2 y voy a poner temporizador. Estoy poniendo alarma. Pueden empezar igual, ¿no? Pueden ganar tiempo si quieren. Ahí está. Listo. 2 minutos a partir de ahora. Veo que igual ya le agarraron la mano. Le agarraron la mano. Sí, muy bien a todos. Efectivamente era la A. Muy bien, muy bien. Pero además era un ejemplo. Caché que era uno de los ejemplos que hicimos. Pero, no importa. Muy bien, muy bien. Se acordaron muy bien. Eh, ya, bueno, yo creo que no vale la pena que los haga presentar ustedes. Así que vamos a saltar un poco nuestra regla típica. Y el siguiente ejercicio también lo van a tener que hacer ustedes. Pero voy a resolver rápidamente el 2 para los que quizás no lo hayan entendido. Y es que básicamente si yo sé que 3 a la 3 es 27, por lo general el logaritmo va a ser 3 a una potencia desconocida, es igual a 27 en este caso, pero igual a algo, por lo general. Sencillamente yo puedo decir que el logaritmo en base 3, el número el cual está siendo potenciado o exponenciado, quiero que sea igual a este número acá, 27. Y por la ecuación de arriba ya sé que es 3, o sea, yo puedo escribirla como igual a 3. Muy bien. Para los que no me hayan contestado a, ¿quedó alguna duda? ¿O estamos bien como para que ustedes hagan el 3? Creo que estamos como para hacer el 3. Solo así, pequeño recordatorio. Si es que el logaritmo no dice nada, es porque hay un 10 abajo, ¿verdad? Es un 10 invisible. Pero por si se les fue. Y les pongo 2 minutos a partir de ahora para que me hagan el 3.
Se acabó el tiempo. ¿Cómo van? ¿Está muy difícil? ¿Van bien encaminados? ¿Quieren un poco más de tiempo? ¿O prefieren que lo haga yo para que después quizás este tipo de ejercicio les sea más evidente cómo se hace? Sí. Eh, Bien, Francisco, a ver, ¿nos quieres explicar cómo lo hiciste? ¿O prefieres no? Como quieras, en verdad. Todo eso está en lo correcto. No importa, lo puedo explicar yo, no hay drama. Ya, partamos por la... Se me traba el ojo. Por la primera expresión. Creo que es ¿se me alcanzó? Sí. La primera expresión es log de 1, log de 1, base 10, pero invisible, por log de 6. Ahora, si nosotros nos acordamos de las fórmulas que vimos, la tercera, sí, muy bien, la tercera está exactamente en lo correcto. Para seguir con la 1 es falsa. ¿Por qué? Porque log de 1 es en verdad 0, por lo que ya hemos visto en las anteriores, porque a la potencia 0 siempre era igual a 1, sin importar cuál era el valor de a. Por lo tanto, todo esto tiene que ser igual a 0. Pero nosotros sabemos que el log de 6 no puede ser 0, porque 10 a la potencia 0 es 1. Entonces, esta acá es falsa. Realmente multiplicar por log de 1 es lo mismo que multiplicar por 0, por lo cual no debiesen de ser iguales entre ellas. O sea, acá debería ser esto. No deberían ser iguales. Luego, la 2. Lo podemos reescribir como log de 1 partido en 10 es lo mismo que log de 10 potencia menos 1. Luego, por la propiedad de que si tengo un número y una potencia, puedo sacar la potencia para afuera. Entonces puedo escribir finalmente esto como menos, voy a borrar este flechita con 0, log de 10. Y como yo sé que esto finalmente es un 10 escondido, yo sé que si yo tengo log de a base a es lo mismo que 1, y como tengo un menos acá adelante, finalmente es lo mismo que decir que es menos 1. Por lo tanto, es correcta, porque menos 1 es inferior a 0. Por lo tanto, acá lo marcamos como una flechita, o sea, con un asterisco, tic, eso. Y la última, como bien dijo Francisco, es que yo sé que, igual que lo que dijimos para esto, que el chuta, log de a base a es igual a 1. Y como acá yo sé que tengo un 10 invisible, yo sé que esto acá lo puedo reemplazar por un 1. Y por lo tanto, y yo sé que 1 por algo es lo mismo que ese algo, 1 por a es a, 1 por 2 es 2, así que no me va a cambiar el resultado. Por lo tanto, log de 3 por 1 sigue siendo log de 3, por lo tanto es verdadera. Y ahí efectivamente sería la D. ¿Queda alguna duda respecto a el ejercicio? Todo claro, excelente. Excelente, excelente, excelente. Si no me equivoco, y confírmenmelo, la clase hoy día dura hasta las 10:35, ¿no? Sí, o sea, perdón, 10:35, las 7:35, ¿no? Estoy buscando, sí, efectivamente dura hasta las 10:35. Así que estamos exactamente en la hora. Eso. Espero que hayan aprendido lo que era el logaritmo. Si es que siguen con dudas, no duden en preguntarme. No tengo ningún problema en hacer un Zoom con ustedes y explicárselos de nuevo, porque puedo entender que el logaritmo sea difícil. A mí personalmente me costó,
la primera vez que vi un logaritmo, entenderlo como que me mareé mucho. Lo entiendo perfectamente. Así que eso, si es que tienen dudas, por favor no duden en preguntarme. Y eso, espero que tengan un buen recreo y que no sobrevivan a la tarde de lenguaje para la prueba PC, o sea, para la PDT. Eso, que tengan una bonita semana. Cuídense Chao, mucho. profe, Chao, gracias. chao. Chao, profe.